a los efectos de continuar con nuestro ciclo de actualización, que, como les explicamos siempre, lo único que intenta es refrescarle a ustedes las distintas resoluciones que han ido saliendo en el ámbito nacional y en el ámbito provincial, a los efectos de que si algunas no le habían prestado atención y tiene que ver con su cliente, ustedes las pueden analizar con el debido detenimiento para el correspondiente asesoramiento. Como decimos siempre, simplemente una luz amarilla para que ustedes presten atención a las distintas resoluciones que han ido saliendo. Bueno, un par de breves comentarios antes de empezar con las resoluciones. Algunos, entiendo yo, de suma importancia, como por ejemplo este decreto 463, que modifica el decreto 380 del 2001, referido al impuesto sobre débitos y créditos. El mismo lo que hace, deja exento, digamos, o no alcanzado por el impuesto a las transferencias que se realicen como consecuencia de la adquisición de inmuebles. De manera que entiendo yo que es muy importante conocer este decreto que, fíjense, incorpórase dentro del inciso quinto, dentro del apartado quinto del inciso B del artículo tercero del anexo del decreto 380, incorpora a cheques cancelatorios de pago financiero destinados a cancelar las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles. También modifica el artículo 3 en el apartado 3 del inciso D, referido a fondos que tengan como origen y o destino la transferencia de dominio a título oneroso de inmuebles, entendiéndose por tal la suscripción del boleto de compraventa o documento equivalente. Quiere decir que cuando algún cliente esté por hacer alguna operación con inmueble, hay que analizar bien este nuevo decreto que ha modificado el 380 en relación a ese tipo de transferencia. También les quería recordar que salió la ley 27440. Esta ley es denominada de financiamiento productivo y, entre otras cosas, impone una factura de crédito electrónica MIPYMES, de manera que va a haber que analizar este nuevo instrumento de crédito para los que sean micro, pequeña o mediana empresa. Es un comprobante que se denomina factura de crédito electrónica MIPYMES, ley 27440. También les pongo ahí un comentario sobre el levantamiento de los embargos. Ya esto estaba previsto en las modificaciones de la ley 11.683 de procedimiento tributario, debido a que la AFIP me embargaba los fondos y luego no me lo dejaba utilizar para pagar tampoco. De manera que ahora se instrumenta un procedimiento de dación en pago que puede hacer la persona a la cual le han embargado los fondos para pagar esa deuda con esos mismos fondos que el fisco ha embargado. De manera que creo que esto es algo muy importante y muy interesante, porque antes quedábamos medio empantanados. Nuestro cliente no tenía los fondos, sobre que si no había pagado algo, seguramente porque alguna dificultad financiera tiene, y resulta que además no dispone de los fondos que le embargaron. En consecuencia, esto es una buena manera de por lo menos solucionar el problema, si no uno quedaba empantanado. Así que tengan presente esta dación en pago para poder entregar esos fondos que a ustedes le han embargado el fisco nacional.
También les quería mencionar que ha salido la resolución 154 del 2018, donde expresa los nuevos límites de venta. Esta resolución 154 de CEPIME salió el 9 del 5 del 2018, tiene los nuevos límites de venta que se van a aplicar, pero trae algo, una novedad, que ya decía en la ley, esta posibilidad de tomar para mensurar lo que es una micro, pequeña o mediana empresa, el personal ocupado. Bueno, resulta que en esta resolución 154 del 2018, justamente lo que se hace es tomar ese parámetro también de personal ocupado para determinar si estoy encuadrado como PYME. Así que importantísima esta novedad de la resolución 154 del 2018. Nuevos límites de venta, incorporación del límite personal ocupado y se mantiene ese límite de activos de 100 millones que ya estaba expresado en la otra resolución. También había salido, que nos habían mandado de la mesa de espacio de diálogo con la AFIP, que iba a estar disponible el nuevo programa Ganancias Web Personas Humanas, donde iban a solucionar algunos problemas. Aparentemente algunos están solucionados, otros no. Lo cierto es que nuevamente estamos frente a una novedad, en este caso no de aplicativos, sino de este servicio web. Lo cierto es que siempre a último momento nos presentan la forma en que tenemos que presentar. Esto está muy mal desde mi punto de vista. También referido al impuesto sobre créditos y débitos, salió una modificación muy importante. Entre otras cosas, le quería recordar que la ley 27432 prorrogó este impuesto hasta el 2022. Y también es en esta ley que se daba autorización al Poder Ejecutivo para ir aumentando progresivamente, hasta en un 20% por año, la posibilidad de tomar un importe mayor de este impuesto sobre débito y crédito. Ustedes saben que si somos PYME, nos permiten, micro y pequeña, nos permiten tomar el 100%, pero si somos mediana tramo 1, nos permiten tomar el 50%. Los que no están encuadrados en ninguna de estas posibilidades seguían tomando el 34% sobre los créditos. Bueno, es importante destacar que esto se modifica y ahora el decreto 409 del 2018 también permite tomar un importe mayor, según nos explica en sus considerandos, y en el cuerpo normativo de la ley 27264 teníamos que podíamos tomar el 100% o el 50% de la industria manufacturera tramo 1, ahí vienen, esto es la ley 27264. La modificación que sufre ahora es que nos permiten tomar el 33% en lugar del 34%, pero sobre las sumas acreditadas y debitadas. Quiere decir que es un importante avance en este pago de cuenta que tenemos contra el impuesto a la ganancia o ganancia mínima presunta para este caso. Porque este caso modifica la propia norma. En cambio los otros están en la ley 27264. Quiere decir que esto que estamos analizando es para todos los contribuyentes, que no tengan beneficios mayores como acabamos de ver. También modifica en relación al artículo 6 de la 27264, permitiendo ahora tomar el 60% para las medianas tramo 1. Entonces, ¿cómo queda esto? Las micro y pequeñas
debidamente encuadradas en la ley 27.264, toman el 100%. Las medianas tramo 1 van a tomar el 60% en lugar del 50% sobre la suma debitada y acreditada que tomaban antes. Y el resto de los contribuyentes van a tomar el 33% sobre ahora las sumas debitadas o acreditadas. Esto reemplaza, y es mucho más favorable, a ese 34% sobre créditos que se permitía tomar originariamente. También ha salido la resolución 4227. Esta creo que era una de las últimas que habíamos analizado. Bueno, les recuerdo que esta resolución 4227 tiene que ver con el impuesto a las ganancias, particularmente con la ley 27430 y los beneficios por intereses y rendimientos que pueden estar obteniendo los beneficiarios del exterior, al igual que los resultados de la enajenación de alguno de los tipos. Acá lo que hace nos explica de qué manera se ingresa ese 5 o ese 35% que grava con ese impuesto cedular especial, no solo a las personas humanas y sucesiones de residentes, sino también al beneficiario del exterior, pero nos aclara también que cuando ese beneficiario del exterior esté en una jurisdicción no cooperante o los fondos provengan de una jurisdicción no cooperante, en realidad lo que se paga es el 35% sobre las presunciones del artículo 93. Y acá nos explica la resolución que voy a poder tomar sobre el 43% cuando se trate de intereses de depósitos a plazo efectuados en entidades financieras de la ley 21.526, voy a poder tomar sobre ese interés el 5% o el 15% según lo que se trate. Sobre esa presunción del artículo 93, inciso C, incorporado a continuación, que es del 43%. En otros casos nos hace tomar el 93% sobre el 90%, es decir, aplicando el inciso H del artículo 93. Entonces, aclara estas 42.27 determinadas pautas relacionadas con el impuesto cedular sobre el beneficiario del exterior. También ha sido publicada la Resolución General 4228. Esta no tiene mayor importancia para la aplicación del contador, es simplemente que se ve que se quedaron sin etiquetas verdes en algunas situaciones para identificar la mercadería importada, de acuerdo a la Resolución 2522, y entonces nos explica que en sustitución provisoriamente de las de color verde, se van a tomar las de color naranja, color pastel. De manera que no es tan trascendente para nosotros, pero sí aclara que es nada más con un carácter de excepción. También salió la resolución 4229, referida al impuesto sobre los bienes personales. Ya que estamos en el impuesto sobre los bienes personales, les quería recordar que la 27432, la ley 27432, prorrogó este impuesto hasta el 31/12 del 2022. Quiere decir que este impuesto sigue vivito y coleando. Este impuesto estaba vigente hasta el 31/12 del 2019. Algunos en la lectura rápida, al ver que no ponían un mínimo imponible ni ponían una tasa distinta para el año 2019, se creían que refería hasta el 2018. No, este impuesto está vigente hasta el 2019 y ahora
prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2022. En la medida que no se modifiquen los mínimos ni las alícuotas, supongo yo que se tomará la correspondiente al 2018. Pero repasando algunos conceptos del impuesto sobre los bienes personales, ¿se acuerdan que este impuesto trata de gravar de alguna manera este hecho imponible instantáneo al 31 de diciembre de cada año, valuando lo más cercano a esa fecha de cierre? Como estaban suspendidas las actualizaciones por el artículo 39 de la ley 24.073 desde el 1.4 del 92 y por el artículo 10 de la 23.928 estaban suspendidos la actualización de intereses y deudas, sufrió algún avatar este impuesto en el sentido de que no podía actualizar alguno de sus bienes, pero otros tienen que ver con tablas que emite la AFIP, en algunos casos con la Superintendencia de Seguros, caso particular como el de los automotores. También hay títulos que se deben evaluar al cierre del ejercicio, se debe evaluar los bienes en moneda extranjera al cierre del 31 de diciembre. Entonces lo que hace esta resolución que se salga anualmente es darnos las pautas de evaluación. Así lo hace para los automotores, que deben ser evaluados por esa tabla de la Superintendencia de Seguros de la Nación mientras dure la vida útil del bien. Eso lo tenemos en el artículo 22, inciso B, y en el 18 de la ley. Y entonces, además de estos automotores, han salido las cotizaciones a 31 de diciembre del 2017 de la moneda extranjera, las cotizaciones a 31 del 2017 de títulos valores y cupones de impago de cuotas partes de fondos comunes de inversión, y también la forma de catastro de las distintas jurisdicciones. Quiere decir que ya están disponibles. Si tienen que liquidar algún impuesto sobre los bienes personales, está a través de la resolución 4229 la posibilidad ya de tomar los valores que correspondan de acuerdo a las evaluaciones que exige el artículo 22 para los bienes situados en el país y 23 para los bienes situados en el exterior. La resolución 4230 tampoco es de gran aplicación. Oportunamente salió la resolución 2730 y esta resolución 2730 trata de evitar maniobras de subfacturación en las importaciones, como maniobras también de evasión fiscal y todo lo relacionado con la importación. Para ello, establece valores, criterios de importación de carácter preventivo y de acuerdo a la nomenclatura común del Mercosur, para que todo esto esté incorporado en las destinaciones definitivas del sistema informático Malvin. Esta resolución lo único que hace, da pautas para algún tipo de productos, lo mismo que la 4231 que vemos a continuación, y que pongo bien grande, tiene que ver también con esta 2730. Entonces lo que hace es se dan de alta, se dan de baja o se modifican los valores, criterios correspondientes a algún tipo de producto importado en relación a su nomenclatura del mercado común que tenemos acá en Latinoamérica. Esta resolución tampoco ofrece gran ayuda al profesional, porque es la 4232, es un recargo que se aplica sobre el gas natural y tiene que ver con un fondo fiduciario creado para poder llevar el gas un poco más barato a los hogares. Explica entonces cómo determinar este recargo del gas natural. Ustedes saben que la ley 27430 ha modificado numerosas normas de las leyes impositivas. Entre ellas también modificó lo que era la ley de impuesto a los combustibles y al gas natural, ese que venía por redes y era para la carga de automóviles.
grababa esto. La 27430 cambia el nombre de este impuesto, lo pasa a llamar impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, modificando de esta manera el título 3 de la ley 23.966. La resolución 2250 es la que establecía de qué manera se ingresaba este impuesto a los combustibles y al gas natural, y ahora es sustituida justamente por la resolución 4233, en función de que ahora este impuesto ad valorem que regía hasta la vigencia de esta nueva norma, ahora pasa a ser un impuesto con un monto fijo, lo cual implica algunas modificaciones, y esto es lo que hace la 4233 al reemplazar de esta manera a la vieja resolución 2250 por una nueva resolución que explica de qué manera vamos a liquidar este impuesto sobre los combustibles. Recordemos también que este impuesto incide en una sola etapa de la facturación. Por eso en general las petroleras o el importador son los encargados de abonar al fisco, y esto luego se va trasladando en la factura con el mismo monto que yo aboné, se va trasladando a las distintas etapas para terminar percutiendo en el consumidor final. También con respecto a este impuesto, salió la resolución 4234. Ustedes saben que las naftas tienen una serie de marcadores químicos para determinar, sobre todo, si son aplicadas a algún sistema de exención. Acuérdense que, por ejemplo, este impuesto exime lo que va al sur. En el sur no pagan este impuesto sobre las naftas y pagan un porte fijo sobre los combustibles más o menos cercano a la mitad de lo que se paga de impuesto al gasoil en el resto de las normas. Bueno, eso obviamente requiere ser controlado, y para eso se exige que algunas estaciones de servicio, algunos distribuidores, deban corroborar que para dónde iba ese combustible. Y a través de marcadores químicos y reagentes homologados es que se hace una prueba química para determinar si ese combustible tenía un destino exento por destino, por utilización. Así que lo que se hace en estas resoluciones, la AFIP autoriza cuáles son los marcadores químicos utilizados por las petroleras y los reagentes que van a utilizarse para hacer la prueba química y determinar. Así que ahí tienen el marcador reagente, empresa proveedora, proveedor autorizado, que da la norma. Así que lo único que hace esta resolución es aprobar el uso de determinados marcadores químicos. Ustedes saben que la ley 27430 también ha modificado al monotributo. Esta modificación del monotributo, entre otras cosas, modifica la recategorización que era cuatrimestral. ¿Se acuerdan que inclusive el año pasado tuvimos la novedad de que en el mes de septiembre no solo tenía que presentar quien cambiaba de categoría, como era habitual en este procedimiento, que solamente presentábamos a quien cambiaba de categoría y quien se mantenía en su categoría no presentaba nada, pero comprobamos que el año pasado hubo que categorizar o confirmar datos de acuerdo a la nueva normativa. Bueno, esto se cambia ahora y teníamos un cuatrimestre ahora que vencía justamente hoy, ¿no es cierto? Que vencía la presentación del cuatrimestre, donde nos recategorizamos. Bueno, esta resolución 4235 lo que hace es determina que
se va a poder, si no se puede presentar, se puede evitar de presentar esa recategorización cuatrimestral, porque ahora la recategorización es semestral. Entonces nos explican los considerandos de esta resolución 4235 que en función de la cercanía de este vencimiento del 20 de mayo para el cuatrimestre enero-abril y la nueva presentación que hay que hacer el 20 de julio para el semestre enero-junio, y ya que está, recuerdo que esta norma de la 27430 para el monotributo empieza a regir el 1 de junio, o sea que todavía no está vigente. Sin embargo, han determinado, ahí lo hacen en los considerandos, que entienden que para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes de las obligaciones fiscales y a fin de evitar, dice, la duplicación de la carga administrativa y en proximidad de la recategorización que debe efectuarse en el semestre calendario 2018, resulta oportuno disponer que con esta última se dará por cumplida la correspondiente al cuatrimestre enero-abril del 2018. Bueno, pues yo les planteo a ustedes lo siguiente. Si mi cliente baja de categoría, por más que solamente estaría beneficiado presentando ahora con junio y julio, porque la del 20 de julio empezaría a regir en agosto. Entonces, junio y julio, bueno, yo si quiero presento el 20 de mayo y empiezo a pago junio y julio con el nuevo monto que me determine. Tampoco me queda claro, pero esto ya sería en contra nuestro, que si aumento la categoría, se pueda modificar la ley con esta resolución, porque acuérdense ustedes que el sistema cuatrimestral está en la ley, y esto está haciendo uso de una ley que no está vigente, porque esta ley rige a partir del 1 de junio, entonces, o por lo menos produce efectos, con lo cual, bueno, tengan cuidado, sobre todo si baja la categoría, aprovechen estos 2 meses para pagar un poco menos al cliente que baja. Pero acuérdense que esta no es confirmación de datos. Esta solamente presentamos como toda la vida, esta cuatrimestral de mayo del cuatrimestre enero-abril. En la ley se especifica que estos sujetos que van a tener que presentar ahora semestralmente va a vencer en julio. Entonces, con la presentación esa de julio, en términos, lo que hace esta resolución 4235 es liberarnos si no hemos presentado esta que vencía ahora en mayo del cuatrimestre. Entonces, teníamos un sistema cuatrimestral donde solamente la de septiembre era de confirmación de datos y obligado a presentar a todos. Ahora lo que se hace es, en esta nueva ley, es permitir que el monotributo tenga una categorización de datos, pero no nos dice en cuál de los 2 semestres va a ser categorización. Solamente autoriza a la AFIP a hacerlo. La resolución 4236 viene a aclarar algunos aspectos sobre la pérdida de la residencia en el impuesto a las ganancias o el cambio de domicilio al exterior para el impuesto sobre los bienes personales. Recuerden ustedes que no es el mismo el criterio de vinculación en el impuesto a las ganancias que el criterio de vinculación que existe en el impuesto a los bienes personales. En el impuesto a las ganancias, el criterio de vinculación con el Estado sujeto activo que me va a cobrar la obligación tributaria es la residencia, mientras que bienes personales es el domicilio. Lo que hace esto aclara algunas pautas de cómo debo justificar mi pérdida de domicilio o justificar mi pérdida de residencia a los efectos, si corresponde, de dar luego la baja, que vamos a ver que también se modifica la 2322 por la 4237.
Esta resolución entonces hace referencia al título 9 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. En el título 9 está justamente todo lo relacionado con la residencia tributaria, la pérdida de la condición de residente y también se refiere a los casos de doble residencia. En los casos de doble residencia, recuerden ustedes que tenemos que hacer una especie de test de acuerdo a la disposición del artículo 125 de la ley, donde me van viendo si tengo vivienda permanente o si tengo centro de intereses vitales. La resolución 1621 definía qué se entendía por vivienda permanente y qué se entendía por centro de intereses vitales en estos casos de doble residencia. La nueva resolución esta, 4236, sustituye entonces a la 1621. Les ponía ahí que la pérdida de la condición de residente se da por el artículo 120 de la Ley de Ganancias cuando yo tengo una residencia permanente en un país extranjero o permanezco 12 meses en el exterior en forma continuada. Nos explica que esa presencia en forma continuada no se altera por presencias temporales en el país que no superen los 90 días, dice los artículos agregados a continuación del 165 del decreto reglamentario. También hace referencia en los considerandos a los artículos 122, 123 y 124, que son los que van disponiendo a partir de qué momento pierdo la condición de residente, que paso a ser beneficiario del exterior, cómo debo acreditar esa pérdida, si ya estoy en el exterior, que lo debo hacer ante el consulado, o si todavía estoy en el país y lo puedo hacer ante la propia delegación de la AFIP. ¿Cómo voy a acreditar frente a mis agentes de retención que soy ahora residente en el exterior? Y en función de eso, la doble residencia que les planteaba yo del artículo 125, donde me hace un test, donde primero se plantea si tengo vivienda permanente en la República Argentina, dejo de hacer el test, pero si tengo vivienda permanente en el exterior, debo seguir analizando, pasando al segundo ítem, que es el centro de intereses vitales. Dos conceptos que me definían la resolución 1621 y que ahora ha sido cambiada por esta resolución. Entonces fíjense que me dice lo que voy a tener que presentar para acreditar que he perdido la residencia. Y me dice, certificado de residencia permanente emitido por la autoridad competente del Estado extranjero de que se trate, o, en su defecto, pasaporte, certificación consular u otro documento fehaciente que pruebe la salida y permanencia fuera del país por el lapso previsto en dicho artículo, es decir, los 12 meses que les explicaba recién. Esta documentación, una u otra, se va a juntar cuando quiera dar la cancelación de la inscripción de acuerdo a la resolución 2322 y voy a juntar esta documentación. Si llevo algún elemento que está escrito en moneda extranjera, bueno, me dice que voy a tener que llevar la traducción correspondiente por traductor público. Me dice también que hasta que no obtenga la baja voy a tener que estar cumpliendo con la totalidad de la información, no es lo que dice la ley, y también me explica que en el artículo 125 la situación se analizará teniendo en cuenta si hay un convenio para evitar la doble imposición, se tendrá en cuenta que tienen siempre un artículo similar a nuestro 125, o en su defecto, si no hay convenio de doble imposición, se estará lo dispuesto en el artículo 125. También nos explica qué es vivienda permanente y qué es centro de intereses vitales, reemplazando esos conceptos que estaban vertidos en la resolución general 1621. La modificación de la resolución 2322 referida a cancelación de inscripción hace
sido modificada por la Resolución General 4237. Y justamente porque incorpora algunos de estos conceptos de la 4236, es decir, lo referido a la pérdida de domicilio o lo referido a la pérdida de residencia, y qué elementos vamos a tener que presentar para realizar la correspondiente cancelación de inscripción. No se elimina la 2322, se modifica por esta 4237 la 2322 de cancelación de inscripción. La 4237 entonces es el procedimiento de solicitud de inscripción en impuestos, recursos de la seguridad social y regímenes de retención y o percepción, que se realiza a través de Internet, es modificada justamente para tomar las disposiciones que incorpora. Entonces, además, esta solicitud se modificaba por transferencia web y ahora se hace se hacía desde trámites, baja de impuestos, ahora se hace desde el registro tributario, es decir, desde el sistema registral. Entra la opción registro tributario, formulario 420T, baja de impuestos, regímenes, disponible en el sitio web. Así que se cambia también la manera de dar las cancelaciones de inscripción, eso para todos los contribuyentes, porque está variando el concepto general. También me dice cómo debo proceder cuando una persona ha cambiado su domicilio al exterior, que también lo debo hacer en el sistema registral, registro tributario, opción domicilio, residencia en el extranjero, del sitio web. Como asimismo la pérdida de residencia, y se deberá mandar en un archivo en formato PDF lo requerido por la resolución 4236. Nos explica también que cuando la solicitud de baja se refiere al impuesto sobre los bienes personales, debido a que el sujeto deja de tener domicilio fiscal en el país, deberá cumplirse con lo establecido en el inciso A del párrafo anterior y al momento de formalizarlo seleccionar el motivo baja por no poseer domicilio en el país. También nos informa que esta pérdida de la residencia puede darse antes de abandonar el país o después de abandonar el país, y en sintonía con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Ganancias, nos avisa que si la acreditación la tenemos que hacer en el exterior, la haremos ante el consulado, y si al momento de la pérdida nos encontramos en el país, o de la obtención de la residencia permanente en el país extranjero, nos encontramos en el país, que lo tenemos que hacer frente a la propia AFIP. La resolución 4238 también son modificaciones relacionadas con la Ley 27430. Dentro del título tercero, la Ley 27430, recuerden ustedes que esta Ley 27430 es una ley ómnibus y en función de esto tiene numerosos títulos, pero es una ley sola. En lo referido al impuesto a los impuestos internos, a los cigarrillos y adicional de emergencia a los cigarrillos, se ha modificado el título 3 de este impuesto interno referido a este producto, ya sea el impuesto interno a los cigarrillos y el adicional de emergencia. Explícanos considerando que parte de estas reformas tienen que ver con los mínimos del tributo, una metodología de actualización de los mínimos que se realizará trimestralmente en función del índice de precios al consumidor que suministra el Instituto Nacional de Estadística y Censo, y que la resolución 2445 era la que establecía el procedimiento de determinación e ingreso de este impuesto. Y en función de esto, ven la necesidad de modificar el programa aplicativo para sujetos comprendidos en el artículo 1 y 8 de la 2445 y deberán utilizar el impuesto interno adicional de emergencia a los cigarrillos, versión 2.
del cual emitirán el 530/C. Así que cuidado los que anden en este tema de impuestos internos, que han salido esta modificación del mismo. La resolución 4240 tiene que ver con el impuesto al valor agregado. También la ley 27430, en su título 2, modificó, recuerdan ustedes, el impuesto al valor agregado. Ese impuesto al valor agregado fue modificado incorporando un nuevo hecho imponible, que es los servicios digitales prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior. Recuerden ustedes que en el artículo primero teníamos 4 ítems, pasamos a tener un inciso E con este concepto, con este nuevo hecho imponible para el IVA. Ese hecho imponible es muy difícil gravar al prestador del servicio. En consecuencia, se grava al prestatario del país, que deberá abonar de acuerdo a las normas del nuevo artículo incorporado a continuación del 27 en la ley de IVA. Y si lo tiene que hacer él en forma directa, lo tendrá que hacer sobre la factura del prestador del exterior. Hecho que no es desconocido en la ley, porque para el caso de que este prestatario del país sea inscrito, ya estaba alcanzado y de esa misma manera. Nada más que ingresado por otro mecanismo, el impuesto, y no por el nuevo artículo 27 incorporado. La diferencia de esta gravabilidad es que ahora está grabado el monotributista, el no inscrito, el consumidor final, mientras que antes solo estaba grabado quien era responsable por otros hechos imponibles y revestía la calidad de responsable inscrito, según manifestaba el artículo primero en su inciso D. Esta resolución lo que hace es desmenuzar un poco más lo que ya el decreto 354 que reglamentó esta norma plantea, y nos da un listado en el anexo 2 de los prestadores de servicios en los cuales va a haber que actuar como ingresando el impuesto. El impuesto va a tener que ser ingresado, nos explica la 4240, cuando haga algún intermediario en el pago por dicho intermediario. En cambio, si no existe este intermediario, podrá tener que ser el propio prestatario el obligado al ingreso de este impuesto sobre esta particular figura de los servicios digitales prestados en el exterior. Ahí le pongo la resolución 4242 que tenía que ver con el secreto fiscal, que sin embargo fue derogada inmediatamente por la 4244 y hasta ahora no he visto que salga otra resolución aclarando esta norma de la 4242. Lo cierto que está la 4242 derogada automáticamente por la 4244 y el tema era referido al secreto fiscal. Recuerden ustedes que el secreto fiscal está en la Ley de Procedimiento Tributario en el artículo 101 y trajo alguna serie de problemas con el blanqueo. La Federación de Consejos mandó notas en forma reciente tratando de que se revea el vencimiento del impuesto a las ganancias, y en alguna de esas notas también como alternativa le pedían que bueno, que dada la proximidad con que ha salido este servicio, que alternativamente se pueda utilizar el aplicativo, cosa que por lo menos conocemos un poco más que este nuevo servicio. Bueno, lo cierto es que a través de esta resolución 4243 del 11 de mayo, la AFIP, en sus considerandos, ya nos explica que
Ganancias se presenta en función de la resolución 975, bienes personales está reglamentada por la 2151, que son las que establecen los plazos y la forma de pagar estos dos impuestos respectivamente. También nos explica que la 2442, esa resolución de retención sobre lo que cobran los actores, o la 4003, inciso E, los sueldos en relación de dependencia, nos recuerda que para el año 2017 los montos de estas resoluciones determinativas para estos dos casos aumentaron a 1 millón de pesos. También nos explican los considerandos que ha habido modificaciones en los artículos 23, 90, lo que obliga, en función de las actualizaciones del RECTE, que trajo la ley 27346, para el año 2018 parece que nos van a poner a disposición los montos ya actualizados del impuesto a las ganancias y bienes personales. Bueno, lo cierto es que, en contraposición a lo solicitado por la profesión, dice que los contribuyentes previstos en la disposición de la 975, es decir, la liquidación de ganancias, exclusivamente deben presentar por el servicio web. Y lo mismo para la resolución general 2151 de bienes personales, que también tienen que presentar exclusivamente por el servicio web. Luego aclara cómo deben presentar los actores de la 2442 o esa 4003 sobre sueldos, y nos dice que con relación al impuesto a los bienes personales, tienen también esta declaración jurada informativa a los empleados hacerla en bienes personales web. Y nos recuerda que para el impuesto a las ganancias tienen ese régimen simplificado del servicio Ganancias Personas Humanas Web, que se encontrará habilitado a partir del 24 de mayo del 2018, nos indica. Que dentro de cuentas tributarias de la Resolución General 2463, los 5 anticipos correspondientes a la persona humana, aparentemente ya la van a tomar, nos lo van a liquidar en la propia cuenta. Hay que recordar que estos nuevos servicios web no aplican si a algún cliente le tengo que aplicar del 2016 para atrás. Ellos siguen siendo liquidados por aplicativo. Muy importante la resolución también 4245. La misma referida también al impuesto a las ganancias, pero a ese famoso régimen de retención de la resolución 830. Lo que hace esta resolución es actualizar mínimos y actualizar los, valga la redundancia, los mínimos también del importe a ingresar. De manera que es muy importante esta resolución porque la misma entra a regir a partir del 1 de junio. Entonces nos explica también en los considerandos de esta resolución que mediante las leyes del mismo se introdujeron adecuaciones a la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, modificando entre otros los artículos 23, 69 y 90. Que en virtud de ellos se incrementaron el importe de las deducciones correspondientes a ganancias no imponibles, cargas de familia y deducción especial, y se adecuaron los importes en las escalas del impuesto a las personas humanas y sucesiones indivisas. En consecuencia, recuerden ustedes que, por ejemplo, a los profesionales se les retiene con la tabla y modifican esta tabla en función de estos considerando que nos está explicando lo que se ha hecho. El monto de 90 pesos que existía como el cálculo de retención por el cual si nos daba un importe menor a eso no teníamos que ingresar la retención, bueno, ese monto se lleva ahora a la suma de 150 pesos.
Y para el caso especial de los inmuebles urbanos alquilados, que estaba en 450 ese mínimo, se lo lleva a 650 pesos. Y tienen un anexo ustedes de esta resolución 4245, donde van a ver que todos los mínimos han sido modificados en forma bastante importante. De manera que a analizar esta resolución, a enviarla a los clientes para que vayan modificando su sistema de cómputo y tomar nota los que no tengan sistema de cómputo para arreglar estos nuevos montos mínimos y retener correctamente para los importes a partir del 1 de junio del 2018 inclusive. Quiere decir que tienen unos días para ir comentando esta situación que afecta a numerosos clientes y también afecta a veces sus sistemas de cómputos, porque a veces son cerrados y necesitan la intervención para cargar los nuevos mínimos. Entonces, el de 90 que pasó a 150 es el monto mínimo que no corresponde efectuar la retención en general. Y el otro es cuando se trata de alquileres de inmueble urbano pertenecientes por beneficiarios no inscritos en el gravamen. A ellos se nos da menos de 650 pesos, no les vamos a retener lo que antes era 450 pesos, todo en función de las modificaciones a esta resolución 830 de la 4245. También es muy importante para los que están en el mercado de granos esta resolución 4246. La misma dice que quienes estén suspendidos en el registro fiscal de operador en la compraventa de granos y legumbres secas o en el padrón de productores de granos monotributistas, esas suspensiones primero se van a limitar, no se van a hacer más. Y si alguno está suspendido, le da alguna facilidad para corregir esa situación. Nos explica en los considerandos la resolución que con motivo de la modernización del Estado, que busca un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, plantea la necesidad de eliminar y simplificar determinados regímenes y también una coordinación entre las distintas entidades, de manera que no nos hagan todos hacer trámites para empadronarnos. Y acá está haciendo una relación entre los decretos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el SENASA y el INASE, ese Instituto Nacional de Semillas. Todos se encuentran abocados y tienen distintos registros vinculados con la actividad agrícola, que en consecuencia corresponde transitoriamente, dice, disponer la suspensión de toda acción tendiente a suspender o excluir del registro de operadores de comprobantes de grano y legumbre seca y del padrón de productores de grano monotributista. De manera que es muy importante esta resolución, y en el cuerpo de la resolución nos explican que quedan suspendidas estas medidas hasta tanto se reglamente la unificación de los registros del Ministerio de Agroindustria, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria, SENASA, del Instituto Nacional de Semillas, INASE, y de la Administración Federal de Ingresos Públicos vinculados a la actividad agrícola de producción de granos y semillas. Entonces, suspende transitoriamente la posibilidad de excluir del registro fiscal de operadores de la compraventa de granos y legumbres secas, ese que está reglamentado por el título 2 de la resolución 2300, o excluir a sujetos del padrón de granos monotributistas. También que los que se encuentren suspendidos
en el registro fiscal de operadores en la compraventa de granos y legumbres secas establecido por la 2300, por haberse verificado alguna de las situaciones previstas en el apartado A del anexo 4, a los fines del levantamiento de la suspensión, podrán subsanar el incumplimiento que diera origen a la misma, aún vencido el plazo de 60 días que se establece en la misma. Por último, la 4247, que tiene que ver con estas empresas beneficiarias del régimen de promoción industrial de la ley 22.021 y que podían haber tomado algunos montos en exceso a lo que correspondía, tienen suspendidas las ejecuciones fiscales. Las tenían suspendidas hasta el 31. Las tenían suspendidas hasta el 31 de mayo y ahora lo vuelven a prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2018. Con respecto al API, han salido algunas resoluciones generales que tienen que ver en algunos casos con modificaciones en los vencimientos, también modificaciones en función de que se ha llevado a un régimen quincenal a algunas actividades. Todo esto relacionado también con incrementos en el impuesto inmobiliario de la ley 13.750 de la provincia, obligan a modificar el calendario que oportunamente se estableció por la resolución 35 del 2017. En función de esto, entonces, se modifica este calendario para el impuesto inmobiliario y nos recuerda que en relación tanto inmobiliario rural como urbano, y nos recuerda que ha habido un cambio para ingresar las retenciones y percepciones de ingresos brutos, que es por quincena, y nos recuerda que entonces la primera quincena de cada mes vence el 25 del mismo mes, y que la segunda quincena, esa que va del 16 hasta fin de mes, va hasta el día 10 del mes siguiente, y en función de todo esto se modificaron las fechas de vencimiento por esta resolución 14. La resolución 15, también de la Administración Provincial de Impuestos, también tiene relación con la modificación al Código Fiscal por la 13.750. En esta modificación de la 13.150 se incorporó un artículo a continuación del 92, que quedaría como artículo 92 bis, disponiendo que para el caso de la presentación espontánea de las declaraciones juradas y el correspondiente pago de la multa por incumplimiento de los deberes formales que pudiera corresponder, esta será reducida en un 75%, salvo en los casos que hubiese mediado requerimiento. Quiere decir que cuando hay una presentación espontánea, no a requerimiento de la FIP, esto se reduce en forma importante, esta multa se reduce al 25%, es decir, se reduce el 75%. En consecuencia, como la resolución 5 del 2015 es la que establece los montos de las multas formales, es que se modifica esa resolución 5 del 2015, estableciendo que la multa por presentación espontánea de declaraciones juradas vencidos los plazos generales para hacerlo, relativas a los distintos gravámenes cuya fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Provincial de Impuestos, referente a contribuyentes responsables y agentes de retención o percepción y pago voluntario de la multa, sin que medie intervención del API en función de lo determinado en el artículo 92 bis, incorporado por la ley 13.750, la multa en lugar de 800 pesos queda en 200 pesos. De manera que esto es muy importante
que se tome debida nota de esta modificación. También se ha incorporado nuevas aclaraciones en función de las disposiciones de estabilidad fiscal que aplicó el capítulo 3 de la 13749 en los artículos 21 y 24, que habían tenido algunas aclaraciones en la resolución 7 del 2018. Entonces, estas resoluciones 15 y 16, este artículo 15 de la 13749, lo que hizo es adherir al régimen de estabilidad fiscal que plantea la ley 27349 la 27264 para las micro, pequeñas y medianas empresas en su artículo 16 en la ley nacional. La ley adhiere por artículo 15 a esta norma, pero en su desarrollo, cuando incorpora a nuevas actividades, parece que solo lo hace para las industriales y comerciales, quedando en principio afuera las agropecuarias o de otro tipo. Esto ha sido solucionado, pero además decía que estas actividades tenían que incorporar bienes de uso y además tenían que introducir personal. Lo que hace esta resolución 16, que es muy importante, es establecer qué se entiende por la incorporación de personal y por la incorporación de esos bienes necesarios para la actividad. Así entonces dice que se considera inversión productiva en los términos del artículo 23 de la ley 13750 a aquella destinada a la adquisición, renovación y mejoramiento de bienes o servicios para ser afectado a la producción de nuevos bienes y servicios. También define en el artículo 3 qué se entiende por incorporación de personal y en los términos del artículo 23 de la 13750 a la generación genuina de empleo en relación de dependencia en los nuevos establecimientos, así como la actividad de dirección, gestión y administración llevada a cabo por titulares o propietarios de tales emprendimientos. Así que, cuidado con esta definición de incorporación de personal que parece que es de gran amplitud, sobre todo a lo mejor cuando se inicia la actividad, que a lo mejor todavía no tomé personal porque no tengo la necesidad. También me explica que los emprendimientos que antes estaban limitados a industrias y comercios incluye a los distintos sectores de la actividad que están detallados en la resolución 340/2017 de la CEPIM. Así que bueno, importante también esta resolución 16. La 17 tiene que ver con una prórroga que ha solicitado el Colegio de Escribanos, que no podía ser si eran escribanos que no se la den, obviamente se la dieron, y es una prórroga de la resolución 13 del 2018. Esa resolución 13 del 2018 modifica la resolución general 15 del 97, oportunamente con un texto ordenado del 18, de la resolución 18 del 2014. Lo que se hacía en esa resolución general 13 del 2018 era darles pauta a los escribanos, que así no habían solicitado también las aclaraciones, y les decía que tenían que retener cuando se trata de operaciones de inmuebles, con la alícuota del 4,5% en los casos que correspondían, salvo que le presenten un 1.276 UF. También les decía que
debían tener en cuenta cuando se tratara de bienes de uso, cómo debían justificarle ante ellos que ese era un bien de uso y por lo tanto exento del impuesto. Bueno, lo cierto es que esa resolución 13 del 2018, referida exclusivamente a escribano, ha sufrido una prórroga y ha llevado la misma al 2 de mayo. También ha salido la resolución 20, relacionado también con modificaciones de las resoluciones 11 del 2018, 12 del 2018 y 3 y 14 del 2018, todas relacionadas con el régimen de retenciones de la 1597 y los vencimientos al año fiscal. En consecuencia, nos explica que ha procedido a cambiar los aplicativos. El CIPRIP ahora hay que trabajar con la versión 3.0 Release 10, el CIPRES con la versión 2.0 Release 25, correspondiente a agente de retención y percepción del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto de sellos, y el aplicativo BARCE versión 1 Release 15, que corresponde a las entidades bancarias en su carácter de agente de retención y percepción del impuesto de sello y tasas retributivas de servicio. Quiere decir que lo que hace esta resolución es autorizar estas modificaciones. Esta resolución 19 carece de importancia en el sentido que en función de unos paros bancarios procede a correr los vencimientos del impuesto. La 20 del 2018 tiene que ver con los jubilados, que aumenta el monto que estaba en 9.141, lo lleva a 10.757 a partir del 1 de agosto del 2018, para que puedan solicitar la exención del pago del impuesto inmobiliario a esos inmuebles de discapacitados y de jubilados y pensionados respectivamente. O sea que eso es lo que hace esta resolución 20. Y por otra parte salió una resolución de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. La resolución, acuérdense, solamente había salido en este año la 1 del 2018. Esa resolución que saca anualmente el COMAR para plasmar en una sola resolución todas las resoluciones que están dando vueltas, y hace como un texto único. Bueno, lo cierto es que nos explica también en los considerandos que la resolución general 4 del 2017 es la que establece que no deben computarse a los efectos de determinar el coeficiente los ingresos relacionados con las operaciones de exportación y sus relativos gastos. Pero han detectado que tienen un problema, porque las empresas que se dedican exclusivamente a la exportación, y hay algunas provincias que gravan esta exportación, no saben cómo determinar el porcentaje que le corresponde a esa provincia que sí grava la exportación. Entonces les dicen que en ese particular caso, las exportaciones y los gastos que son no computables se tendrán en cuenta para poder realizar el correspondiente coeficiente para utilizar en esa provincia que grava la exportación y aplicárselo a este particular caso. Es decir, se tiene que tratar de empresas que se dedican exclusivamente a la exportación para la aplicación de esta particular situación. Bueno, me despido de ustedes, espero que hayan tomado debida nota de la gran cantidad, como siempre, que tenemos de modificaciones y que esto les permita advertir alguna que es aplicable a alguno de los clientes que ustedes manejan. Bueno, me despido de ustedes agradeciéndoles como siempre su atención y espero que tomen debida nota de estas modificaciones sufridas por las distintas normas.